Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a iniciar lo de solsticios y equinoccios. Bueno, parece ser que es un acontecimiento muy importante, donde culturas muy antiguas y en la actualidad, pues sigue asombrando o sigue, digamos, llamándonos la atención. Estas ruinas, por ejemplo, son en Inglaterra y ha sido durante mucho tiempo, bueno, aquí se los leo lo que dice, un destino popular para los equinoccios. Los druidas y los paganos se reúnen aquí para celebrar el equilibrio de la luz y la oscuridad en la tierra, o de la oscuridad en la tierra. ¿La imagen se ve distorsionada o será mi internet? No sé los demás. No, es tu internet, la imagen se ve muy bien. Okay. Se ve bien la imagen. Gracias. Okay. Sí, yo la veo bien. Aquí en Xochicalco, Morelos, hay una cueva y hay un agujerito en la bóveda de la cueva, y justamente en el equinoccio entra la luz del sol y alumbra toda la cueva o caverna. No es muy grande, pero está impresionante cuando exactamente en el equinoccio todo el tiempo está oscura esa cueva, y en el equinoccio precisamente alumbra. Es sorprendente cómo, o sea, la precisión para hacer pues esa, no sé si es construcción natural o la hicieron, pero está espectacular. Bueno, pues también aquí tenemos el castillo de Chichén Itzá, iluminada por el sol poniente, y es muy interesante cuando llega el equinoccio como parece ser que desciende una serpiente. Serpiente pues es Kukulcán. Entonces es a través de las sombras que va creando en los escalones de la pirámide. Es impresionante también este acontecimiento. Acá hay la Basílica de San Petronio en Bolonia, Italia. El astrónomo Ignazio Danti, en 1575, construyó la llamada línea meridiana en la iglesia, un agujero en el techo que permitió que el sol brillara en el piso. Y Danti rastreó y analizó los movimientos del sol, incluso durante los equinoccios. O sea, también, yo no sabía de esta construcción, pero también otro interés sobre el sol. Es el templo de Nactra en Malta. El sol brilla por un pasillo central durante el equinoccio de primavera e ilumina el corazón mismo de la estructura. Entonces vean algo parecido a Xochicalco. Y bueno, pues hay otras tantas construcciones que también de alguna manera reproducen este evento. Y vamos a ver entonces qué significa la palabra equinoccio. Equinoccio viene del latín equinoctium, que significa igual, y la palabra noxe significa noche. O sea, si lo acomodamos, pues diría días y noches iguales, aunque aquí no dice día, pero más bien nos habla de igualdad, y se refiere pues realmente a días y noches, y ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Los equinoccios son los momentos en el que el día y la noche tienen la misma duración. O sea, por eso es un equilibrio. O sea, día y noche, 12 horas, tanto para hemisferio norte como para hemisferio sur. Los equinoccios siempre suceden cuando el sol está exactamente sobre el ecuador de un planeta. Esto no es exclusivo de la Tierra. Realmente sucede en todos los planetas del sistema solar, pero la condición es que el sol esté precisamente sobre el ecuador, en este caso de la Tierra. Esa es la condición. Esto hace que el terminador, la línea que divide las zonas de día y de noche, pase por los polos de norte a sur del planeta. Aquí está el polo norte, aquí está el polo sur. Entonces, vamos a seguir analizando. Este singular ángulo hace que todas las partes del planeta reciban aproximadamente la misma cantidad de luz y de sombra durante un año, y sucede 2 veces al año, o porque son 2 equinoccios, el de primavera y el de otoño. Junto con los 2 solsticios anuales del planeta, los 2 equinoccios marcan el cambio de estación. Precisamente esa es la referencia, o este es precisamente el inicio de cada estación. Y lo vemos, por ejemplo, en primavera, pues el equinoccio, el solsticio,
bueno, más bien el 21 de marzo, aproximadamente 20-21 de marzo, solsticio en junio, en septiembre, el de otoño, el equinoccio y nuevamente el solsticio de invierno en diciembre. Ocurren 2 veces al año en todos los planetas del sistema solar, o sea, es la misma regla para todos. En el hemisferio norte de la Tierra, el equinoccio vernal señala la llegada de la primavera en marzo. Se dice equinoccio vernal porque es el punto vernal, que es una intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. Ahorita vamos a ver qué es cada uno. Entonces, y el equinoccio otoñal indica el comienzo del otoño en septiembre. O sea, esto estamos hablando para el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur es lo contrario. Ahora vamos con los solsticios. El solsticio es un evento astronómico el cual se le atribuye el inicio del verano o del invierno. Estos eventos celestes marcan los momentos del año en que la incidencia de los rayos solares están al máximo o al mínimo en la superficie terrestre, determinando el día más largo y más corto del año respectivamente. Si ustedes observan, aquí están los 2 equinoccios, el de junio en el signo de Cáncer y el de invierno en el signo de Capricornio. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el solsticio, por ejemplo, para junio, observen cómo el Sol está a la misma distancia. Y sin embargo, en el hemisferio norte hay calor y en el hemisferio sur hay frío. ¿Y a qué se debe a esto? Fíjense, la Tierra no está, su eje no está, digamos, totalmente vertical, tiene una inclinación. Esta inclinación hace que la radiación solar llegue a este punto en el hemisferio norte. Por lo tanto, va a generar calor. Y observen en el solsticio de diciembre, está el Sol está llegando al hemisferio sur. O sea, está más cerca de recibir los rayos solares que el norte. Por lo tanto, en el norte pues va a ser invierno. Y aquí va a ser primavera, en el hemisferio sur. Por este simple acontecimiento es que los solsticios, fíjense, no es tanto el calor del sol, no es tanto la distancia, sino la radiación. Ahorita vamos a explicar un poco eso. Ocurre regularmente el 20 o 21 de junio. Es denominado de verano y la estación lluviosa en el hemisferio norte, o de invierno y la estación seca en el hemisferio sur. Ahora, ¿por qué es la estación lluviosa? Justamente sucede este solsticio entrando en el signo del cangrejo, en el signo de Cáncer. Y Cáncer, pues, es un signo de agua. Y el invierno, pues, entra precisamente en diciembre, y ahorita vamos a ver con respecto a la eclíptica. Entonces, vean el eje de la Tierra, la inclinación que tiene. Entonces, en verano, en el hemisferio norte se recibe más luz que en el hemisferio sur. Vean, y en invierno, en el hemisferio norte, se recibe menos luz que en el hemisferio sur. Ahora, ¿por qué esta lámina diría luz y no energía, no calor? ¿Qué sucede con el calor? ¿Dónde queda el calor? Bueno, reflexionenlo y si alguien tiene la respuesta, pues me dice, porque yo me quedé con esa duda. Entonces, la Tierra no gira derecho. Recuerden que el giro de la Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación, de nutación y de precesión equinoccial. Entonces, el de rotación, pues implica que el giro de la Tierra no sea homogéneo. Es como un trompo, precisamente. A su eje se va de una manera moviendo, y hace un bamboleo la Tierra. Entonces, eso genera precisamente los solsticios. Esta inclinación con respecto al eje, el eje vertical, tiene una inclinación de 23.5 grados de arco.
lo que provoca que la luz del sol no llegue igual a toda la superficie de la Tierra. Si llegara igual a toda la superficie de la Tierra, no tendríamos estaciones, o por lo menos no tendríamos solsticios. Nos quedaríamos con pura primavera y con puro otoño. Entonces, gracias a esta inclinación de la Tierra, es que se dan los solsticios. Como resultado, pues se dan las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Las 4 estaciones que hemos vivenciado siempre por año. El 21 de diciembre, el hemisferio norte está más alejado del sol. Fíjense, por lo tanto, se siente más frío. ¿Por qué? Porque la radiación solar llega más inmediatamente o más, inmediatamente hacia el sur, y el norte tarda más en llegar la luz. El hemisferio sur, al estar más inclinado hacia el sol, claro, por eso recibe más la radiación solar. Y va a experimentar el verano, claro, porque llegan más rápido los rayos del sol. Y también llegan más directos que en el norte. Para el 21 de junio, que es el solsticio, la Tierra apenas habrá dado la mitad de su vuelta. O sea, todavía le falta el invierno para completar su ciclo. A estos 2 momentos del año se les llama solsticios. Entonces es muy interesante cómo llega la luz del sol y cómo genera cierta temperatura, tanto en el norte como en el sur, simplemente por la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, que en latín significa el sol se detiene. Eso significaría solsticio, el sol se detiene. Y bueno, pues es interesante porque nosotros hacemos un ritual que es precisamente la renovación del fuego nuevo. Y lo hacemos el 22 de junio. Y este 22 de junio, pues es un tipo de amarre. Y bueno, este amarre tiene una explicación muy larga, pero así en pocas palabras, tiene que ver con amarrar el sol a través de los trópicos. Ahorita, a ver si lo puse aquí. Existen, pues este es sobre trópicos. Voy a hablar un poco de trópicos. Existen otros paralelos terrestres importantes aparte del Ecuador y se han definido sobre la superficie de nuestro planeta. En primer lugar están los trópicos, situándose el trópico de Cáncer a 23 grados 27 minutos latitud norte y el trópico de Capricornio a 23 grados 27 minutos sur. Aquí está, miren, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Estos paralelos terrestres son aquellos a cuya altura se coloca el Sol, visto desde la Tierra respectivamente al principio del verano, o sea, 22 de junio, y el comienzo del invierno, 22 de diciembre, entendiéndose que estas 2 fechas son con referencia al hemisferio norte. Entonces, fíjense, algo para reflexionar, sobre todo las personas que están más involucradas en la orden. El maestro Estrada, cuando llegó a México, llegó justamente a un área regida por el trópico de Cáncer y a ciertas poblaciones que tienen ciertas áreas de la República, que todas las áreas que tocó el maestro Estrada empiezan con la letra T. Ahí cuando tengan tiempo investigan el por qué llegó a esa latitud y por qué todas esas poblaciones empezaban con la letra T. Es muy interesante. Este es visto de otra manera en el planisferio, lo que es el trópico de Cáncer, que atraviesa también la República, sobre todo al norte, y el trópico de Capricornio, que está en Sudamérica. Entonces vean lo que abarca, por ejemplo, países de África, de la India y de China o Singapur o Vietnam, no sé. Pero bueno, nos interesa aquí la América. Siempre vemos el sol desde la Tierra en posiciones que se encuentran entre los 2 trópicos y nunca por encima del trópico de Cáncer o por debajo del de Capricornio. O sea, qué interesante porque se entiende que con ese bamboleo de la Tierra genera energía. Y esa energía precisamente, el sol
nunca ni está arriba del trópico de Cáncer, ni está abajo del trópico de Capricornio. Siempre se mantiene en este espacio, en este rango de espacio. Entonces, nunca puede estar más arriba, nunca más abajo, desde la observación desde un punto de la Tierra. Y hay otros círculos, que es el círculo polar ártico, que son 66 grados y 33 latitud norte. Bueno, 33 grados y 33 minutos latitud norte, y el círculo polar antártico, o sea, la Antártida, también de 66 grados y 33 minutos latitud sur. A partir de cada una de estas dos circunferencias hasta sus polos respectivos, esas zonas terrestres permanecen 6 meses con luz y 6 meses con noche, debido a su elevada latitud. Obsérvese que 90 grados menos 23 grados 27 minutos es igual a 66 grados y 33 minutos. Bueno, esto ya tiene que ver con cómo llegan los rayos del sol precisamente a la Antártida y al círculo polar ártico. Ahora, fíjense, esto tiene que ver con rayos del sol. Ahora, si alguien quisiera participar y decirme, si Mercurio está muy cerca del Sol y Plutón está muy lejos del Sol, imagínense la distancia para que lleguen los rayos del Sol a Plutón. ¿Cómo estará su temperatura? ¿Y cómo estará la temperatura de Mercurio? ¿Alguien me puede decir cómo se imagina que esté esa temperatura en estos dos planetas? Si nadie me contesta, yo les pregunto, por así que por... Sí, Cecilio, yo por ahí oí que estaba como a 238 grados abajo. ¿En dónde? Yo recuerdo. ¿En dónde? ¿En Mercurio o en Plutón? Esa es la pregunta, bueno, no sé exactamente. Ok, ¿y alguien más? Pueden participar, es nada más imaginar qué temperatura estarían en estos dos planetas. Pues, ¿Nadie? según lo que dicen, ¿no? ¿Las malas lenguas? Es frío, las malas lenguas. Hay frío en el universo. Ajá, pero Mercurio y Plutón. Pues mire, si Mercurio, por estar tan cerca del Sol, ya se hubiera derretido, ¿no? Según lo que dicen. Pero como hablan que también dicen otras malas lenguas, que el Sol es frío porque no tiene la atmósfera necesaria para que se sienta calor. Él tiene todas esas cosas que tiene, hidrógeno, helio, que de paso el helio lo usan para congelar cosas. Entonces, según las malas lenguas, pues eso no tiene influencia del Sol. Ok, muy bien. ¿Alguna otra aportación final? ¿No, nadie? Pues déjenme decirle que según la ciencia hay hielo en Mercurio, en los polos. Y dicen, ¿cómo puede ser? Y la temperatura de Plutón es muy parecida a la de la Tierra. Échenle nada más. ¿Por qué? O sea que podemos ir a vivir a Plutón. Sí, totalmente. Totalmente. Y es que ahorita vamos a ver eso aquí con la Tierra. Entonces, debido a la rotación terrestre, en todo momento hay una mitad de la esfera de la Tierra que está iluminada por el Sol, mientras que la otra mitad de la esfera de nuestro planeta se encuentra a oscuras de la línea de la luz solar, perdón. Entonces estamos viendo eje, polos, ecuador y bóveda. Esto es válido no teniendo en cuenta que la Tierra es una esfera imperfecta, debido a que está achatada por los polos. Entonces vean, por ejemplo, aquí es un equinoccio. ¿Por qué? Porque la luz está pareja en la Tierra, o sea, oscuridad y día están iguales. Es importante decir que nosotros vemos al Sol, la Luna y los planetas que salen por el este y entrar por el oeste, debido a que la Tierra rota en sentido opuesto de este. ¿Puedo decir qué importancia tiene esto?
Tiene mucha importancia esto, más de la que se imaginan. ¿Quién me puede decir? Si no me dicen alguien, yo escojo a alguien al azar. A ver, Pati, me caíste bien. ¿Qué importancia tiene esto que nosotros vemos al sol y la luna y los planetas salir por el este? Adelante, Pati, puedes tomar tu micrófono. No, no sean tímidos, por favor. Entonces, vamos a ver. José Alfredo Co, no sé qué sea Co. Bueno, no alcanzo a ver completo el nombre. ¿Nadie? Fíjense, les voy a hacer un comentario. Yo voy a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué importancia tiene esto? Es lo que dice el apunte. Es importante decir que nosotros vemos al Sol, la Luna y los planetas salir por el este y entrar por el oeste, debido a que la Tierra rota en sentido opuesto de oeste a este. ¿Qué importancia tiene eso? Pues es el punto de vista geocéntrico, o más bien heliocéntrico. Sí, no, eso no importa, sino en la vida cotidiana. Ya no hablemos de astronomía, en la vida cotidiana. ¿Qué importancia tiene esto? Pues. ¿O nunca se lo han cuestionado? La evolución. ¿Por qué? Pues hay que estar más consciente. No importa. No importa, ahí les va. Miren, les decía, yo voy a la Plaza de las Tres Culturas, diario voy en bicicleta. En lugar de correr, yo corro con bicicleta. Yo veo cómo todos los corredores, porque ahí van muchos a correr o a fingir que están corriendo, y corren en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y yo voy con la bicicleta corriendo de acuerdo a las manecillas del reloj. ¿Quién tiene, digamos, cuál es más favorable? Si yo voy con la bicicleta siguiendo las manecillas del reloj o todos los corredores en contra de las manecillas del reloj. Voy al parque, hay un parque que se llama Parque Santiago, donde también corren muchos. Igual lo mismo, todos van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Uno que otro va en sentido contrario. Y esos pues dicen, pues estos quieren llevar la contra, ¿no? Y yo voy ahí también con la bicicleta y también corro en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, yo tomo mi café, claro, café, no café. Aquí está, le doy vuelta en esta dirección y no al revés. Ahora ustedes plantéense por qué. Los que están en cámara pues saben exactamente su significado de esto, pero los que no, pues pregúntense todo acto cotidiano hacia dónde te mueves, cómo te mueves. Bueno, seguimos. El otro movimiento fundamental de la Tierra, aparte del de rotación sobre su propio eje, es la traslación alrededor del Sol. Este movimiento lo realiza cada 365 días y 6 horas aproximadamente. O sea, nuestro año es inexacto. Por ello, debido a que nuestro año oficial es de solo 365 días completos, cada 4 años se incluye un día más, o sea, el 29 de febrero, en los que le llamamos año bisiesto, para cubrir las 24 horas que se han acumulado en este periodo de tiempo. Entonces, fíjense, ahora sí que siempre tenemos que cubrirlo cada 4 años para completar el tiempo. Observen esta foto y ustedes díganme, por ejemplo, aquí estoy señalando a la Tierra. Aquí sería invierno y aquí sería primavera, o aquí sería primavera y aquí sería invierno. ¿Quién me dice? ¿Dónde es primavera y dónde es invierno? Nada más de estos dos. Depende si están en el norte. No, en el norte. Ajá. ¿Dónde es invierno y dónde es primavera? Nada más con estos dos. En la Tierra es primavera. ¿Cuál tierra? Abajo es invierno. ¿Esta? La parte de arriba. No, nada más estos dos. Sí, la que está al lado del sol. No, perdón, solsticios, perdón, me equivoqué. ¿Dónde es verano y dónde es invierno? ¿Este es invierno y este es verano o al revés? Este es verano y este es invierno. ¿Quién me dice?
En el norte es invierno. ¿Cuál es el norte? El que está más cerca al sol. ¿Este es invierno? No, ese es verano y el otro es el invierno, el que está más lejano. Ok, este es invierno y este es verano. ¿Sí? ¿Es correcto lo que...? Sí. Ok, bueno, ahí les va la respuesta. Aquí es invierno y aquí es verano. Te lo dije. ¿Alguien me puede decir por qué? Por la inclinación del eje terrestre. Ok, vamos a verlo entonces. Por la inclinación, exactamente, por la inclinación. Entonces vean que uno se puede ir con la finta. Las estaciones tienen su base en la traslación de la Tierra, pero no en la mayor o menor distancia que exista de nuestro planeta al Sol. Pues si así fuera, no se explicaría cómo es que cuando en el hemisferio norte es invierno, en el sur es verano y viceversa. Observen, no tiene que ver la distancia del Sol. Aquí, por ejemplo, la Tierra está más cerca del Sol. Debería ser verano. Sin embargo, aquí es invierno. Y aquí que está más alejado la Tierra, este es verano, que hace más sol y está más alejado del Sol. Es curioso, ¿no? Entonces, perdón. Es curioso que las estaciones no tienen su base en la traslación de la Tierra. Tienen su base en la traslación de la Tierra, pero no en la mayor o menor distancia que exista. Aquí lo vemos. A esta distancia se le llama perihelio y es invierno en el hemisferio norte. Y cuando está más alejado del Sol es verano. Cumple con esta regla de que no es la cuestión de distancia y como había dicho alguien de ustedes, tiene que ver con la inclinación del eje terrestre de la Tierra. Con eso tiene que ver por qué aquí es invierno, porque pues aquí está más alejado vamos a suponer que aquí está el eje, está más alejado, la luz solar está más alejado, por lo tanto es invierno. Y aquí que está más alejada la Tierra, que se llama afelio, pero está más cerca de la radiación solar. Interesante, ¿verdad? Entonces, actualmente, cuando la Tierra está más cerca del Sol, que es el perihelio, es invierno en el hemisferio norte. Y cuando está más lejos, que es afelio, es verano en el mismo. Me sorprende todo eso, la verdad. Es cuando se dice que la Tierra está más iluminada. Por eso. Pero en un solo hemisferio. Porque hay que considerar el hemisferio sur. Entonces, vean, aquí están los equinoccios en el hemisferio norte, otoño en el sur. El equinoccio de otoño en el hemisferio norte y primavera en el sur. Y aquí está el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Pero hay máxima radiación. Observen hacia dónde apunta la radiación. Hacia abajo. Entonces aquí va a ser verano en el sur. Y aquí al contrario, máxima radiación solar en el trópico de Cáncer. Por lo tanto, aquí va a ser verano. Y en el sur va a ser invierno, precisamente porque llega primero los rayos solares acá arriba. Bueno, esto no se lo explico porque está un poco más complicado. El fenómeno no se limite. No, pues es que no me contestaron satisfactoriamente. Entonces, ahora sí que les puse calificación de 6.5 y baja 6. Vamos, el fenómeno de las estaciones tiene su causa directa en la inclinación que posee el eje de la Tierra respecto a su plano orbital alrededor del Sol. ¿Qué es el plano orbital? Si trazamos una línea recta desde el centro de la Tierra al centro del Sol, es el plano orbital de la Tierra. Y se observa que el eje de rotación terrestre está inclinado 23 grados 27 minutos respecto a la perpendicular del plano orbital terrestre. Bueno, una cosa es el plano orbital terrestre y otra es el plano orbital del Sol. Por tanto, la Tierra no rota verticalmente respecto a su plano de traslación, sino que lo hace con un eje inclinado de 23 grados 27 minutos. Estos son de arco, no de tiempo. A este hecho se debe únicamente el fenómeno estacional. Bueno, aquí están los movimientos de la Tierra: traslación, rotación, precesión, nutación. Cada uno tiene sus tiempos. No sé si ya lo hayan visto alguna vez, la precesión equinoccial, la nutación 18 años, rotación 24 horas, traslación 365 días.
Entonces, este es el plano orbital. O sea, esta es la vertical. Y vean cómo la inclinación de la Tierra está a 23 grados 27 minutos. Entonces, parte del punto del centro de la Tierra, del ecuador, hacia el centro del Sol. Este es el plano orbital. Y de ahí se mide la inclinación de la Tierra. Aquí está otra vez el Sol. Invierno, está llegando los rayos primero este es en el hemisferio. Perdón, aquí está el Sol más cerca, en el hemisferio norte, y es invierno. Acá está más lejos la Tierra y es verano. Curioso, ¿verdad? Porque no es la distancia. Igual aquí también, aquí primavera y otoño, días y noches iguales, igual otro punto, y aquí los solsticios, que tiene que ver con la radiación del Sol. Los puntos 2 y 4, inicio del otoño y la primavera, se denominan equinoccios. Bueno, la posición es una referencia, pero momento del equinoccio de primavera para el hemisferio norte y del otoño. Ya se los expliqué esto, pero este es otro diagrama que dice lo mismo. Entonces, en los equinoccios, los dos hemisferios están iluminados equitativamente, ya que ningún polo apunta al astro solar. ¿Ustedes creen que haya algún planeta que apunte su polo hacia abajo? ¿Alguien me puede decir si existe un planeta? Sí. No, nadie. ¿Quién? ¿Qué planeta? Me parece que es Neptuno. No. Plutón. No, tampoco. No son de adivinanzas. Es Venus. Venus, es curioso su inclinación que tiene. Es de lo más sorprendente. Venus tiene su polo apuntando hacia el sur. Bueno, vamos a ver. Por el contrario, en los solsticios, uno de los dos hemisferios tiene más área iluminada que el otro. Ya lo vimos por la inclinación. Por lo que se refiere a la zona polar ártica, delimita entre el círculo polar ártico, que ya vimos en la latitud que está, y el polo norte, está permanentemente con el Sol sobre el horizonte durante 6 meses, entre el 21 de marzo y 22 de septiembre, primavera y verano para el hemisferio norte. Durante ese mismo periodo de tiempo, la zona polar, la Antártida, está totalmente a oscuras. Imagínense 6 meses, por si alguien que gusta de la oscuridad o de mucha luz. Entonces, el fenómeno estacional desde la perspectiva geocéntrica, como alguien había dicho, nosotros tomamos en astrología el parámetro de geocéntrico, no heliocéntrico. Geocéntrico tiene que ver la Tierra como centro del sistema solar. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde hay vida, o por lo menos hasta ahora que conocemos, el ser humano únicamente está aquí en la Tierra. Posiblemente cuando se descubran otros planetas, pues a lo mejor ya cambiará esto, pero mientras el sistema geocéntrico, porque la vida está aquí, o por lo menos la vida inteligente. El Sol recorre en un año el círculo de la eclíptica cuando el Sol se coloca en alguno de los dos puntos de corte entre la eclíptica y el ecuador celeste. Esta se encuentra en el equinoccio de primavera y de otoño. Es decir, cuando el Sol se coloca a la altura del ecuador celeste, sus rayos inciden con igualdad tanto en el hemisferio norte como en el sur. Aquí ya lo vimos. Siendo, por tanto, la duración del día igual al de la noche equinoccio. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué es el ecuador celeste y qué es la eclíptica? ¿Algún valiente o alguna valiente que nos comparta sus altos conocimientos astronómicos? ¿Qué es la eclíptica y qué es el ecuador celeste? ¿Nadie? Yo. A ver, adelante. ¿Quién? Digo yo, adelante. Adelante. El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera. Ok, celeste. Perfecto. Perfectísimo. ¿Y la eclíptica qué es? Es el camino aparente del Sol sobre las constelaciones.
Bueno, está bien. No exactamente, pero está bien. Está perfecto. Muy bien. Tiene 9. Es el Sol y los planetas. Tiene 9.0. Y uno es horizontal y el otro es vertical. ¿Cuál es el vertical? ¿Cuál es vertical, Blanca Luz? Porque ninguno de los dos es vertical. Miren, esta es la Tierra. Suponiendo que la Tierra está con su polo norte y polo sur, que está enderezada la Tierra, pero la Tierra no está así. Por lo tanto, si la ponemos así, parece que la eclíptica es la que está inclinada. Pero si ponemos la Tierra tal como es, entonces la eclíptica ya no tiene esta apariencia. Entonces, sí, como lo dijeron, la Tierra tiene su ecuador, que es el ecuador terrestre. Esta prolongación del ecuador celeste se llama ecuador celeste, sobre una esfera imaginaria. Y la eclíptica es el camino del Sol y los planetas. El Sol jamás se puede desviar de esta ruta, jamás se puede desviar. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto mide de anchura este camino del Sol? $18 grados. Perfectísimo. Bueno, 17, pero ahí va. Está bien. A lo mejor sí, entre 17 y 18, pero perfecto. Entonces, vean, fíjense, acá suceden los equinoccios. Ahora, desde este punto de vista, ¿cuándo se dan los equinoccios? ¿Alguien me puede dar una respuesta en base a esta gráfica o esta lámina? ¿Alguien puede decir cuándo se da un equinoccio? ¿O cuándo se dan los equinoccios? Creo que en el grado 0 de Aries. ¿Y por qué en el grado 0 de Aries? ¿Por qué no en el 5? ¿Por qué no en el 10? ¿Por qué no en el 15? ¿Por qué no en el 18? ¿Por qué no en el 29? ¿Por qué el 0 grados? ¿Perdón? Porque allí comienza la estación de año. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí sabemos que ahí empieza una estación, pero ¿por qué? ¿Cuál es el parámetro para determinar que ya está sucediendo un equinoccio? ¿Cómo saben los astrónomos que está sucediendo o se va a dar el equinoccio a determinada hora? ¿Cómo lo saben? Es cuando es en el punto 0 de Aries y así está definido, y es donde se cruza la eclíptica y el ecuador. Muy bien, perfectamente contestado. Es cuando se cruza, cuando hay una intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. El ecuador celeste vamos a llamar lo que es la materia, la Tierra. Y la eclíptica vamos a llamar que es el Sol, el espíritu. Entonces, como si fuera un encuentro del Sol con la Tierra. Es como si fuera como si generaran una chispa divina entre la materia y el espíritu. Y es cuando se genera la vida. Se entiende que lo podemos ver cómo la naturaleza se reproduce en el equinoccio de primavera, cómo las flores empiezan de su letargo de invierno. Y no nada más la vegetación, los seres humanos, los animales, empieza la actividad en las glándulas gónadas. Todo responde a este llamado de la naturaleza. ¿Y quién activa esa vida? El Sol. El Sol es el yo soy, es el que inicia el ciclo. Y aquí se los puse en Aries. ¿Por qué en Aries? Pues porque el Sol está exaltado en Aries. Y en el otro equinoccio está Saturno. Quiere decir que el Sol, en su etapa expansiva, los días se alargan todo este tiempo, hasta llegar al otro equinoccio. Los días se alargan expandiendo las actividades, digamos, materiales, humanas, etcétera. Todo lo que corresponde a evolución, desarrollo, crecimiento, etcétera. Pero después viene el otro planeta en Libra, que es la exaltación de Saturno. Y si el Sol dirige la expansión de la naturaleza, ahora Saturno va a dirigir la contracción de la naturaleza. Viene el otoño, viene el invierno, ya no hay siembra, ya no hay cosecha, pero sí hay recogimiento del ser humano, sí hay introspección, sí hay profundidad en sí mismo. Es como una etapa de la naturaleza, es, digamos, el día a nivel macro. El día es los equinoccios, la noche
equinoccios hasta llegar al otro equinoccio. O sea, empezando por el otoño, transitando por el invierno. Y lo vemos muy claramente porque los ciclos en las escuelas iniciáticas, preiniciáticas, no empieza en el equinoccio de primavera, no empieza el 1 de enero, empieza precisamente el equinoccio de otoño. Y justamente el candidato que empieza ese proceso, esa introspección, empieza, si lo vemos a nivel de chakras, con un planeta que es Saturno. Este Saturno va a regir al Yamin, Medio Genián, Genián y al Getuls, precisamente, y tiene su inicio en las escuelas iniciáticas Saturno, porque invita precisamente ese trabajo interno, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces ahora, es interesante que el Sol se exalte en Aries, Saturno en Libra, porque el candidato tiene que aprender a mantener un equilibrio, tiene que aprender a disciplinarse, y esto solamente lo puede hacer Saturno, llevarnos precisamente a través, pues, de sus métodos, que ya sabemos Saturno cuáles son sus métodos, cuáles son sus formas de aprendizaje que nos inducen precisamente al equilibrio, y esta es la mesura, la disciplina, la congruencia, etcétera. Entonces está perfecto Saturno en Libra, está perfecto el Sol en Aries, y Marte se exalta en Capricornio. Es interesante, Marte se exalta en Capricornio. ¿Por qué? Pues porque Marte es ambicioso, Capricornio es ambicioso. De alguna manera, Capricornio busca la posición social, profesional, etcétera. Y Marte, pues, es ambicioso totalmente, me checa perfecto. El Sol me checa perfecto en Aries, Saturno me checa perfecto en Libra, pero lo que no me checa es Júpiter. Se exalta precisamente en el solsticio de invierno, en el signo de Cáncer, cuando empiezan las lluvias. Y Cáncer lo rige la Luna. Es interesante que estos 4 planetas masculinos intervienen en 6 fechas iniciáticas. Nada más una no interviene, que interviene la Luna, y que es el 1 de mayo, Día del Gurú. Nada más en eso. Todos los demás son los mismos planetas, unos exaltados y otros con domicilio. Pero vean, los 4 planetas masculinos rigen 4 fechas iniciáticas, rigen 4 puntos cardinales y rigen 4 estaciones. Ahora, si alguien me puede ayudar, ¿por qué Júpiter se exalta en Cáncer? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Porque Cáncer es la protección y Júpiter ahí siente protegido, siente cuidado. Pues no me convence, Ruth. No. No, de nada me convences. Vimos los otros, por ejemplo, el Sol en Aries. El Sol tiene mucha afinidad con enérgico. Saturno en Libra me checa. Marte en Capricornio me checa, pero Júpiter en Cáncer no me checa. Entonces quiero ver si alguien me puede ayudar a entender esto. Y prácticamente ya se los expliqué. Nada más es como recordar lo que les expliqué. ¿Quién me puede decir? ¿Alguna voluntad? ¿Alguna persona que me quiera ayudar? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que, Cecilio, de que ahí viene como la expansión, ¿no? De todo lo que se ha hecho en todo desde el equinoccio y solsticio. Ya viene todo ya lo sembrado. Viene la expansión, la reproducción, la procreación. Es lo que se me viene a la mente. Sí, gracias. Ahora fíjense, ¿por qué se hace el ritual de la Madre del Sol en el solsticio de verano? ¿Por qué? ¿Y por qué está Júpiter? Júpiter tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con la elevación espiritual. ¿Y qué hace en Cáncer? Que es un signo de agua, un signo imaginativo, creativo, que lo rige la Luna. ¿Alguna otra sugerencia? No. Bueno, pues simplemente porque el Sol alcanza su máxima elevación. Observen cómo se dan los equinoccios. Observen el Sol en qué posición está. Muy abajo, desde el punto de vista de la eclíptica con respecto al ecuador celeste. Empieza a subir, llega el equinoccio. Aquí está la igualdad de la luz.
Pero sin embargo el Sol va ascendiendo hasta llegar a un punto de lo más elevado. Es como ustedes cuando llegan a la culminación de su carrera, a la culminación de un objetivo, el brillo personal que adquieren. Pues aquí precisamente está Júpiter, porque Júpiter tiene características muy análogas al Sol. Se dice que es una estrella que compitió con el Sol, pero que no llegó a tener el brillo del Sol. Pero si ustedes checan las características de Júpiter y del Sol, son muy parecidas, son muy semejantes. Los dos representan honores, los dos representan vida, los dos son expansivos, etcétera, etcétera. Eso es lo interesante de esto. Ahora la pregunta es, bueno, esas se las dejo de tarea. ¿Por qué se hace la renovación del fuego nuevo aquí? Y bueno, pues para que reflexionen, y si tienen la respuesta a la próxima, pues ahora sí que les ponemos su calificación. Bueno, seguimos entonces. El equinoccio de primavera para el hemisferio norte, el de otoño para el sur, 21 de marzo, y el equinoccio de otoño para el hemisferio norte, de primavera para el sur, 22 de septiembre. El Sol sigue ascendiendo respecto al hemisferio norte, es lo que les decía, y llega al punto de máxima altura y perpendicularidad. ¿Qué es esto? Vean el Sol, la elevación. Es la máxima posición que puede alcanzar el Sol con respecto a la eclíptica y el ecuador celeste. Entonces, la máxima elevación que tiene el Sol. Ok, entonces seguimos. El eje de la Tierra, eso es algo muy importante, siempre apunta en la misma dirección, siempre, siempre. Nunca se mueve ese eje, siempre va a estar a 23 grados 27 minutos. Bueno, este es igual la eclíptica, aquí viendo la Tierra, el ecuador celeste, la eclíptica, que es el camino del Sol, y la esfera celeste, que es aquí están los equinoccios, aquí está el solsticio, es la misma lámina, es el mismo esquema, pero ahora sí que de una manera gráfica. Ese día, el 22 de junio, se produce el solsticio de verano para el hemisferio norte y el de invierno para el sur. Déjenme decirle que el 22 de junio para el hemisferio norte se hace este ritual y sin embargo también se hace para el sur. ¿Por qué se hace también para el sur? Segunda pregunta de tarea. Se produce el solsticio de verano para el hemisferio norte y el del invierno para el sur, ocurriendo el día más largo en el primero, o sea, en verano, y el más corto en invierno. Además, el Sol está entonces a la altura del trópico de Cáncer, que se ubica a 23 grados 27 minutos de latitud noreste. Ese trópico atraviesa la República Mexicana en la parte norte. A partir de ese instante, el Sol inicia de nuevo su acercamiento al ecuador celeste, momento en que se produce el nuevo equinoccio, o sea, el otro equinoccio que es el de otoño. Y así es el ritmo astronómico precisamente de la Tierra con respecto al Sol. Por último, el Sol llega al solsticio de invierno para el hemisferio norte y verano para el sur. Ahí nuestra estrella se sitúa a la altura del trópico de Capricornio, que atraviesa Sudamérica. Igual los mismos grados, 23 grados 27 minutos latitud sur. A partir de esta explicación es fácil entender por qué, dependiendo de la época del año, el observador ve el mediodía llegar al Sol un poco más arriba o más abajo. No sé si ustedes se den cuenta, por ejemplo, si se ponen al mediodía, en cualquier estación van a ver que el Sol nunca está en la misma posición, nunca. Es más, hay por ahí en internet alguien que fotografió el Sol durante un año. Y entonces en esa posición o en estos puntos de ubicación del Sol, hacen un símbolo como el infinito en un año, fíjense, de la posición del Sol. Hacen una figura de infinito. Bueno, pues aquí están los equinoccios igual, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera y los solsticios que tienen que ver con la radiación del Sol. Este hecho, espérenme. Es que mi ratón está muy sensible. Este hecho es debido a la perpendicularidad mayor o menor que hay entre el punto terrestre en cuestión y el Sol en un momento preciso. Por supuesto, en el solsticio de verano, el astro rey alcanza la máxima altitud al mediodía solar, o sea, es como el mediodía de un día micro, este es a nivel de año. Y en el solsticio de invierno, la mínima. Ahora, los signos zodiacales se delimitan a partir de los puntos equinocciales y solsticiales. Entonces,
yo les pregunto ahora, ¿por qué una persona es Aries? ¿Por qué otra persona es Tauro? ¿Por qué otra persona es Géminis? ¿Por qué otra persona es Capricornio? ¿Por qué otra persona es Piscis? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué son esos signos o deben de ser esos signos? ¿Quién me contesta, por favor? Creo que porque la vida es diversa. Bueno, pues no me convence mucho, pero gracias. ¿A alguien más? Pues fue cuando el sol estuvo ahí en ese día que Exactamente. Es el recorrido del sol. Simplemente los antiguos observaron que, por ejemplo, el sol cuando circulaba durante un rango de movimiento, veían que las personas tenían determinadas características. Pasaba a otro nivel de rango y las personas eran un poco diferentes. Pasaba a otro nivel de rango y las personas eran totalmente ni como la primera ni como la segunda, sino tenían otras características. Entonces fueron estudiando ese camino del sol. En realidad todo es por el sol, porque alguien diría, es que yo soy Aries, a mí me rige Marte, pero los planetas son disgregaciones del sol y la luna simplemente. Los planetas que influyen en la vida es precisamente el sol y la luna. Todos los demás son disgregaciones de estos planetas. Si no existiera el sol, no existiría ningún planeta. No existiría la vida. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es... Ay, se me fue la idea. Se me fue la idea. Bueno, sí, ya me acordé. ¿Alguien me puede decir dónde están los signos del zodiaco? ¿Quién me responde esta pregunta? Es como si fuera examen del COICO. Claro, examen papitas, porque están muy fáciles las preguntas. ¿Alguien me puede decir dónde están los signos del zodiaco? En la eclíptica. Ok. Hagan de cuenta que yo agarro mi telescopio. ¿Dónde ubico la eclíptica? En diagonal contra el eje de la Tierra. ¿Y cómo visualizo el eje de la Tierra? Bueno, no se puede visualizar, pero se puede estimar, ¿no? 23 grados. ¿Cómo sé que, por ejemplo, apunto mi telescopio y quiero ver, por ejemplo, el signo del cangrejo, el signo de Virgo? ¿Hacia dónde apunto? Pues dependiendo de la época del año, ¿no? Sí, no importa que esté Cáncer y Virgo. O Leo y Virgo. Ajá, si están en Leo. ¿Dónde está Virgo o Capricornio? Sí, cualquiera, no importa. Pues dependiendo del signo que se encuentre, calculan los grados y sí, pero por eso, ¿dónde está el signo? ¿Dónde lo ubico el signo? Es lo que quiero. En la constelación, ¿no? No sé. No, la constelación es otra cosa, no. A los grados que se encuentra de acuerdo al signo en que uno esté. Si estamos ahorita en Cáncer, queremos Virgo, pues lo dirigimos unos 60 pero esa grados. No es la pregunta. La pregunta es ¿dónde están los signos? En el espacio sideral. Híjole, ¿qué es sideral? Si me puede decir. Porque yo no entiendo qué es sideral o qué es tropical. Si me puede explicar. Se dice que están en el sublunar. Ay, híjole, eso es más esotérico. Está bien, ahí les va. Ahí les va. Los signos no existen. Los signos no existen. Es una referencia, es un referencial para ubicar el camino del sol. Si yo apunto y digo, pues ahí está el signo de Aries y parece un carnero, ya le vi los cuernos, pues no es cierto. El zodíaco no existe, es una proyección mental, no existen los signos. Es un referencial para ubicar. Es imaginario, ¿no? ¿Perdón? Es imaginario. Pues eso ya se los dije. Es el zodíaco mental, no existe. Es un referencial para ubicar el camino del sol. Por eso les puse este esquema, donde están los solsticios y aquí están los signos. Vean, precisamente en el punto vernal o punto gamma, o como quieran llamarle, aquí está el encuentro del espíritu y la materia, o sea, la eclíptica y el ecuador celeste, y aquí está el sol. Y aquí se da el equinoccio de primavera. Entonces, este es el camino del sol y sus planetas. Entonces hay una anchura de esta banda zodiacal, pero es un referencial, realmente no existe, no lo pueden ver con un telescopio, no existe. Pero vamos a ver. Entonces, ¿de dónde salió eso? De que los signos, este es el llamado zodiaco intelectual o zodiaco de los signos, que es una abstracción matemática del espacio mental que rodea la Tierra en relación indirecta
con 12 constelaciones. Esas constelaciones están de fondo. Hagan de cuenta que aquí ubicamos los signos, por decir algo, la referencia. Pero de fondo tienen las constelaciones. Estas 12 constelaciones físicas del cielo sí existen y es lo que conforman el zodiaco natural. Entonces, como se verá al hablar de la precesión equinoccial, no es lo mismo un signo que una constelación. Y eso muchos de los alumnos confunden, signo y constelación. Las constelaciones son estrellas o agrupación de estrellas, pero también están... bueno, me surge otra pregunta. ¿Cuántas constelaciones hay? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Ahora sí que esta es una charla interactiva. Son 88. Muy bien, perfectamente, Felipe. Exactamente, son 88 constelaciones. 88. Y entonces, ¿dónde está la del cisne? ¿Dónde está Cetus la ballena? ¿Dónde está de Draco? ¿Dónde está las Pléyades? ¿Dónde las ubico? ¿Por qué no están esas constelaciones aquí, en estas que les puse? Porque no son zodiacales. No, sí. Bueno, zodiacales son los signos, no las constelaciones. ¿Dónde está Cetus, la ballena? ¿Dónde está, bueno, no me recuerdo otras constelaciones? Están distribuidas por todas las esferas. Ok, ¿y por qué entonces son 88 y no veo las 88? ¿Cuántas veo en este esquema? Bueno, quien responda, no necesariamente Felipe. 12. 12, ¿por qué 12? Si son 88. Pues que las otras están dispersas en el universo, ¿no? Se perdieron, ¿no? No, en el universo hay millones, no hay 88, hay millones de constelaciones. Bueno, miles de constelaciones, no sé, no tengo ni idea de cuántas haya. Pues sí. Pero ¿por qué 12 entonces? Porque son las que forman los 12 signos zodiacales. No, otra cosa son los signos. Si usted me dice es que, por ejemplo, el signo de Aries está con la constelación de Aries, pues no es cierto. Porque algún tiempo, en alguna época, coincidían el signo y la constelación. Hoy en día no coinciden. Por lo tanto, no podemos considerarlo así. Pero las constelaciones sí las utilizamos para la precesión equinoccial, que es lo que les llamamos eras. Entonces, ahí les va. Porque estas constelaciones están precisamente de fondo en el camino del sur, en la ruta del sol. Por eso no nos interesan las demás porque no tendrían influencia precisamente porque el sol no están en el camino del sol. Entonces, ¿se dan cuenta qué sencilla es la respuesta? El zodiaco natural y el intelectual rotan uno con respecto al otro. Y además, cada uno de estos se usa para estudios diferentes en cosmobiología. El zodiaco que vamos a analizar ahora es el intelectual, o el zodiaco mental, como lo llaman nuestros maestros, o de los signos, el zodiaco de los signos, que está formado por 12 porciones exactamente iguales en longitud, siendo estas de 30 de 360 grados, que es la circunferencia. Entonces, ahora las constelaciones no miden 30 grados. Por ejemplo, de Acuario parece ser que mide 35 grados. Multiplíquenlo por 72 años y parece ser el tiempo que va a durar la era. Entonces, los puntos solsticiales y equinocciales, que son 4 puntos estacionales en total, dividen el zodiaco intelectual en 4 cuadrantes, cada uno con 3 signos zodiacales. Aquí ya vamos a entrar al zodiaco intelectual. Pero vean, estos son las constelaciones. Pero el zodiaco mental se supone que es la ruta del sol, o lo que llamamos eclíptica. Ahí están los signos. Pero es un referencial, es un lugar imaginario para ubicar el camino del sol. Porque hay algunas personas que dicen, no, pues ya le vi a Capricornio las patas de cabra, y dicen, es de buena suerte, y bueno, hasta de amuleto lo utilizan, pero no se confundan. Espérenme, ya no. Una pregunta. Sí. Entonces, el movimiento de precesión de la Tierra alrededor de las constelaciones sí. Marca la era, de acuerdo a la inclinación de la Tierra, es la era en la que estamos viviendo. Entonces, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, astronómicamente, las constelaciones tienen una distancia que son diferentes. Así es.
Entonces, decimos que empezó la era de Piscis o la era de Acuario, cuando en el cielo está la Tierra inclinada, esa constelación, pero no tiene entonces nada que ver con los signos zodiacales imaginarios. Así es, así es. Por eso es que no coinciden. Yo tenía esa duda porque supuestamente apenas está terminando la era de Piscis y comenzando la era de Acuario por las... Miren, la era de Piscis, el punto vernal está a 25 grados de Piscis. Para salir de Piscis le faltan 5 grados. Multipliquen 5 grados por 72 años y es cuando ya el Sol sale totalmente de la constelación de Piscis. Porque todos creemos que ya estamos al 100% en la era de Acuario. Pero hay otro punto, que las eras no están cortadas en bloque, sino se interpenetran las eras. Entonces esta era la era de Piscis para que acabe, pues le falta todavía un buen. Pero, sin embargo, la era de Acuario la vemos manifestado desde 1700 y tantos. Lo vemos con los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esos son postulados de Urano, de la era de Acuario. Lo vemos en la Declaración de los Derechos Civiles, lo vemos en la Declaración de los Derechos Humanos. Todo eso es Urano manifestándose desde que fue descubierto, desde 1700 y tantos. Entonces, para que vean cómo las eras se interpenetran. Pero bueno, no estamos hablando de eras, pero sí es muy interesante su aportación o su observación. Entonces, las constelaciones sí tienen diferentes tamaños. Entonces, vean aquí, por ejemplo, esta es la banda zodiacal, que se ubica 8.5 grados o minutos, 8.5 grados latitud norte y 8.5 latitud sur. Entonces, juntando o sumando los dos, la anchura de esta banda zodiacal es de 17 grados. Quiere decir que el Sol nunca va a estar fuera de este rango de distancia de 17 grados, ni hacia el norte ni hacia el sur. Siempre va a ser el mismo camino. Por eso, entonces, el Sol va determinando de esos espacios que nosotros llamamos signos. Pero si no existiera este referencial, pues no sabríamos digamos, dónde ubicar a los signos del zodiaco. Okay, ¿cómo se 17 grados, Ocelio? Sí, 17 grados. Está 17 grados, 8.5 norte y 8.5 sur. Ustedes ven, por ejemplo, que hay aspectos como el paralelo, antiparalelo, y usan esta referencia precisamente. ¿De dónde está, digamos, la ubicación de un planeta? Si arriba de la franja o abajo, latitud norte o sur. Y estos aspectos se llaman paralelo y antiparalelo, que casi se utilizan muy poco. Yo la verdad no los utilizo, pero sí sé para qué se utilizan. Bueno, los signos zodiacales, para diferenciarse de las constelaciones, se han de dominar en el idioma del país correspondiente, en este caso español, y en estas últimas se nombran en latín. Por ejemplo, si yo les digo, hoy ¿qué día es? Estamos digamos, vamos a suponer que estamos a 10 grados del Cangrejo. Que me digan, ¿cuál es la fecha astrológica de hoy? Si yo les digo 10 grados del Cangrejo, ¿está correcta o es incorrecta esta afirmación? ¿Quién me dice? Correcta. Correcta. Ok, ¿por qué? Por los grados avanzados. No, esa no es la respuesta. ¿Por qué es correcta la afirmación? Por la posición del Sol. No, tampoco. Otra respuesta, la última. ¿Por qué digo yo estoy a 10 grados del Cangrejo? Porque estamos hablando en español y el cangrejo es en español, ¿no? Perfecto. ¿Verdad qué sencillo? Porque los signos son Cangrejo, Toro, Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión, Saeta o Flechador, no recuerdo, tiene otro nombre, Macho Cabrío, Aguador y los peces. Ustedes observen los comunicados que enviaban los maestros, siempre lo manejan así, a 5 grados del Carnero, a 5 grados del Toro. Esos son los signos. Nada más, pero ¿por qué no los nombramos así?
Pues porque nos acostumbramos a llamarlos en español mejor. Aries, Tauro, Géminis. Esas serían los nombres de las constelaciones. Pero nada más para que tengan esa referencia. Ustedes observen cómo son los comunicados de los maestros. Siempre referencian de forma correcta los signos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vean, aquí está el Sol. Estos son los espacios que va recorriendo. O sea, estos serían los signos. O sea, es el referencial para ubicar los signos. Y afuera están las constelaciones o signos zodiacales. Vean, estos alguna vez estuvieron empatados. Por ejemplo, marzo 21 pues, sería Aries. Por ejemplo, aquí está Virgo, la constelación de Virgo, no coincide. Aquí está mayo 21, por ejemplo. Está la constelación de Libra y de Escorpio. No coinciden, pero alguna vez sí iban en paralelo, pero hoy en día ya no. Entonces, por eso una cosa es la constelación y otra cosa es el signo. El signo es el zodíaco mental. Por eso los maestros hacen énfasis de que trasciendan su zodíaco mental. O sea, todo se origina a nivel de pensamiento, a nivel de la mente, a nivel de creencias, a nivel como quieran manejarlo. Y decir... Buenas tardes. Buenas Una pregunta. Sí, dígame. Bueno, lo que pasa es que en la diapositiva anterior me parece, no lo alcancé a ver bien porque estaba distraída, que baja esa, precisamente, en ese caso, cáncer, el título correspondería a latín y cangrejo correspondería a español. Así es, Virgo correspondería a latín y virgen correspondería a español. Así es. Ah, ok. Así es. Y nosotros los deberíamos de referenciar en español: carnero, toro, gemelos, cangrejo, león, virgen, exacto. Pero pues ya por costumbre o mala costumbre, para nosotros es más fácil llamarlos así. Pero esto sería lo correcto. En el idioma raíz que correspondería al latín, que influyó a todos los demás que son de lengua romance. Así es, así es. Muchas gracias. No, a usted. El signo del carnero, considerado como el primer signo zodiacal, ocupa los 30 grados primeros, que van a partir del punto equinoccial, o sea, desde que sucede el equinoccio de primavera, que más o menos está por el 21 de marzo, en el sentido del movimiento solar. Por tanto, cuando el Sol se sitúa a 0 grados del signo de carnero, se produce el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y otoño para el sur. Entonces vemos, esto es muy importante, por ejemplo, los grados, porque, por ejemplo, cuando vemos partes arábigas en astrología, nosotros utilizamos estos grados. Las partes arábigas se utilizan teniendo el Sol, sumando la Luna y restando lo que queramos buscar. Podemos restar el ascendente, podemos restar Plutón, Saturno, depende de lo que estamos buscando. Esas son las partes arábigas y se utilizan estos grados a 30, 60, 90. O sea, Aries son los primeros 30 grados. Tauro están de 30 a 60, luego Géminis de 60 a 90, Cáncer de 90 a 120 y así sucesivamente. Entonces, esto los utilizamos para las partes arábigas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la rueda de la fortuna, pues Cáncer, Sol más Luna menos ascendente, y ahí tiene la rueda de la fortuna. Si quieren ver, por ejemplo, su estado de salud o su vulnerabilidad de salud, pues igual restan el planeta que corresponde a la salud. Si quieren ver por qué tronó su relación matrimonial, pues entonces incluyen Sol, Luna, menos Venus. Si quieren ver cuestiones de trabajo, Sol, Luna, menos Saturno, etc. Esas son las partes arábigas y se utilizan para estos grados. El saber que una persona tuvo a su Sol en un determinado signo al nacer es tan poco como conocer únicamente la nacionalidad de un ser humano para hacerle un estudio psicobiológico. O sea, el signo no nos dice nada, que yo soy Cáncer y sí, ¿y qué con eso? Realmente no dice nada porque hay millones que nacieron en el signo de Cáncer. Entonces, los signos del carnero, del toro, los gemelos son primaverales. El cangrejo, león y la virgen son estivales, o sea, de verano. La balanza, el escorpión y el centauro son otoñales, o sea, de otoño. Esto tiene también su razón de ser. Y el macho cabrío, el aguador y los peces son invernales. Todo ello en relación al hemisferio norte. Pues esto se toma como referencia al ser de polaridad activa, positiva, expansiva, dadora, etc. Mientras que el sur representa la polaridad receptiva. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, al macho cabrío, al aguador y a los peces,
son invernales. ¿Y cómo se expresan estos? Pues, por ejemplo, el macho cabrío es más reservado, más cauteloso. El aguador, pues, tiene sus ideas que a veces no son de este planeta, sino como es vanguardista, sus ideas están más allá. Y los peces, de alguna manera, son tímidos, también poco reservados, va en acorde a la naturaleza. Y aquí están, miren, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O sea, nosotros bailamos al ton y son de la naturaleza y no al revés. Por lo tanto, nos influyen las estaciones o, diríamos, los solsticios y equinoccios, porque cada estación se divide en 3 signos. Por tanto, el zodíaco de los signos está apoyado sobre el ecuador celeste o prolongación del ecuador terrestre, siendo recorrido por los planetas directos, Sol, Luna, en el sentido carnero, toro, gemelos, cangrejo, león, etc. Cada signo zodiacal tiene 30 grados de longitud eclíptica y por lógica 17 de latitud eclíptica. O sea, ya vimos el grosor de la eclíptica. O sea, 8,5 norte y 8,5 sur. Entonces, el signo del carnero va de 0 grados de longitud eclíptica a los 30. Esto ya lo vimos. Y así sucesivamente. No sé por qué lo repetí, pero en otras palabras. Los signos son un espacio conceptual o abstracto de la banda zodiacal en el plano físico. Y en el espacio mental representan direcciones distintas de las fuerzas astrales con respecto a la Tierra. O sea, ahí es otra cosa. Desde la perspectiva cosmobiológica, está demostrado por la práctica que los planetas emiten energías diferentes, dependiendo no solo del signo zodiacal en que se encuentra, sino también del grado de ese signo en que están. De hecho, de ahí se ubica que, por ejemplo, si interpretamos nuestro signo, vamos a suponer que yo soy cangrejo, y yo digo, pero bueno, yo nací, por ejemplo, a los 15 grados del cangrejo. No es lo mismo que nazca una persona a los 5 grados, a los 10 grados o a los 25 grados. Van a tener características diferentes y eso se estudia en los cursos a través de los decanatos. Y todavía hay por cada grado de signo, cada grado tiene influencia de otro planeta o de otro signo. Entonces es muy interesante, pero yo me conformo nada más con que comprendan los decanatos y cómo decir, yo por ejemplo no identificaba las características de Cáncer en mí. Yo nací en el 3er decanato de Escorpio y digo, pero ¿por qué me identifico mucho con Cangrejo, con Cáncer? Y pues claro, por mi 3er decanato, el regente corresponde al signo de Cáncer y por lo tanto mi regente es la Luna. Entonces hay que incluirlo en la interpretación. La interpretación no es muy compleja, hay que analizar muchas cosas, pero conforme va estudiando se van quedando. Entonces aquí están los planetas que rigen cada signo, eso ya lo tienen bien aprendido, gracias al Código que continuamente lo está dando las pláticas. Entonces, el zodiaco de los signos, que es intelectual, se utiliza para estudiar al hombre como individuo, como microcosmos. Pues es algo así como una banda zodiacal terrestre, ya que se inicia en el corte de la eclíptica, con la prolongación de un círculo de la Tierra, que es el ecuador celeste, ya vimos, prolongación del ecuador terrestre. El punto equinoccial de primavera, hemisferio norte, es algo así como la prolongación del ombligo de la Tierra. Por cierto, México significa ombligo de la luna. Hacia el cielo mediante una línea perpendicular a su eje de rotación. Es como si el zodíaco fuera cabeza-pies. Sobre esta extensión celeste del ombligo terrestre se encuentra apoyado el zodíaco de los signos intelectual. Miren, cada signo es una complejidad también porque tiene un planeta, está exaltado un planeta, tiene una polaridad, tiene una modalidad cardinal, fija o mutable, etc. Entonces, todo eso siempre hay que considerarlo. El zodíaco de las constelaciones, que es lo natural, es lo que sí corresponde a la agrupación de estrellas, no está formado por espacios mentales abstractos, sino por grupos de estrellas en el cielo. Una constelación es un grupo de estrellas en el firmamento, figurando estas próximas unas a otras a simple vista, o sea, nosotros las vemos a simple vista, pero en realidad 2 estrellas de una constelación puede estar a 4,5 años luz de la Tierra y otra a 4 años luz. Imagínense las distancias tan tremendas.
un año luz, imagínense. Para llegar a un año luz se requieren 300,000 kilómetros sobre segundo. Viajando esa distancia un año, tremenda. Y aquí están, mire, aquí están la eclíptica de otra manera, y aquí está el ecuador celeste. Entonces vean que sobre la eclíptica están las constelaciones. Estas es las de fondo que están Leo, Cáncer, Gémini, Tauro, Piscis, etcétera. Aquí ya no se ven, pero sin embargo eso no quiere decir que sean las únicas. Están otras como Orión, Canis Menor, Hidra, Canis Mayor, Cetus, Pegasus, Triángulo, Andrómeda, Casiopela, Perseus, Auriga, Ursa Mayor, Ursa Menor, Ursa Mayor. Vean, hay otras constelaciones de las 88. Entonces, ¿por qué nada más utilizamos 12? Porque están, digamos, de fondo en la eclíptica. Por eso nos interesa esas constelaciones. Por tanto, las constelaciones son conjuntos de estrellas desde el cielo que se ven cercanas desde la Tierra, pero que en realidad no tienen por qué estarlo. Los iniciados antiguos dieron nombres a dichos grupos de estrella y crearon personajes y leyendas que estaban de acuerdo a la sublime percepción astral que ellos tenían de las radiaciones y fuerzas cósmicas. Fíjense, ellos identificaban eso. Aun cuando no todas las constelaciones fueron denominadas de igual manera por los pueblos cultos de la antigüedad, las coincidencias son tantas que resulta infantil pensar que esto haya sido casualidad. En realidad no son casualidades. Y vean, hay otras como Lupus, Hidra, Cuervo, Serpiente, Hércules, la constelación de Hércules, de Arturus, etc. Hay otras constelaciones. Las constelaciones zodiacales son las 12 que se encuentran en el cielo detrás de la eclíptica, del total de 88 constelaciones que están configuradas. Las 12 constelaciones zodiacales tienen longitudes variables. Las constelaciones se han de denominar en latín, siendo sus símbolos los mismos que de los signos. O sea, hay como una correspondencia, pero por eso mismo se confunde signo y constelación. Y aquí están, miren, esta es la eclíptica y estas son las constelaciones y los símbolos de los signos, que es un referencial que realmente nada más es para ubicar el sol. Aries, bueno, esos son los nombres: Aries, Libra, Taurus, Escorpius, Géminis, Sagitarius, Cáncer, Capricornio, Leo, Acuario, Virgo, Piscis. El zodiaco natural se utiliza en la cosmobiología para el estudio de la evolución global de la humanidad, macrocosmos, mediante las llamadas eras astrológicas, que es la astrología precesional, que actualmente pues estamos en la era de Acuario, y eso es lo que da precisamente el zodiaco, las constelaciones. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco qué dice la mitología griega. Core era hija de Demeter, vivía en Sicilia en una juventud pacífica e inocente. En una ocasión en que recogía dormideras en el campo con sus amigas, Hades la raptó a pesar de su negativa de acompañarle, porque no era su voluntad. Hades salió corriendo en su carro de caballos negros, abrió la tierra con su cetro mágico y penetró en su reino. Cuando Demeter se enteró de esto, acudió a Zeus indignada a pedirle justicia. Entonces, pues Zeus como que se hizo de la vista gorda y que pues dice, pues no sé. Entonces Helios, que es el ojo que todo lo ve, investigó y ya supo que lo raptó Hades. Entonces lo dijo a Zeus y pues Demeter amenazó con que si no le devolvían a su hija, no habría ni fruto, no habría cosechas, no habría nada sobre la tierra, porque Demeter pues, es Ceres en la mitología romana y es la diosa de la agricultura. Entonces Zeus, pues atemorizado de que no haya alimentos y por lo tanto no haya humanos y por lo tanto no haya honores o quien le rinda honores, pues hizo un acuerdo y le dijo que si no había comido del grano de la granada roja que había ingerido, pues podía irse. Pero como Core sí comió de grano rojo de la granada, entonces no podía ser de vuelta al mundo visible. Por lo tanto, el acuerdo fue 6 meses con su madre, Demeter, y 6 meses con el dios de los infiernos. En este rapto fue violada
y pues en esta violación se transformó. Ya dejó de ser la doncella virgen inocente para convertirse en la ninfa y cambió su nombre a Perséfone. Entonces, todo esto nos habla de un mito que es sobre la luna, pero también de un mito que es, bueno, ustedes me lo dicen ahorita. Entonces, Hades forzó a Perséfone a que comiera un grano de la granada para hacer imposible su regreso a la superficie de la tierra. A pesar de todo y después de muchos ruegos, Demeter consiguió que su hija morase 6 meses al año en los infiernos y 6 meses en la tierra. ¿Alguien me puede decir de qué trata el mito o a qué se refiere? ¿Nadie? Bueno, no estoy muy segura. Es la primavera y la primavera y el invierno que está en la tierra, ¿no? Los 6 meses que hay primavera y abundancia, y el invierno que no hay producción de nada por la nieve. Pero son 3 meses y 3 meses. En total serían 6. Para Okay, 12 años. Entonces el resto del bueno, todo lo que es las diferentes, ¿cómo se dice? Sí, la primavera, verano, otoño e invierno que va surgiendo en la tierra, o los ciclos, ¿no? Que forman la tierra. Sí, es lo que se lo debía. Sí, gracias. Gracias, Rebeca. Es lo que les había explicado. El mito nos hace referencia precisamente a la expansión del sol. La expansión del sol son 6 meses, que es precisamente del equinoccio, pasando por el solsticio de verano al siguiente equinoccio. Este es los 6 meses que va a estar con su madre, o sea, a la luz. Este zodiaco, por ejemplo, podríamos ejemplificarlo, por ejemplo, la materia, o sea, lo mundano. Y después 6 meses con el dios de los infiernos. Se los explicaba cuando Saturno está exaltado en Libra y empieza el candidato a la iniciación a hacer un trabajo de introspección hacia sí mismo, a buscar respuestas dentro de sí mismo, no hacia afuera. Entonces, otros 6 meses es cuando está con el dios de los infiernos. Hades se refiere a lo mismo. O sea, ¿qué significa esto? Si le ponemos estos 6 meses como la materia, entonces los otros 6 meses va a ser el espíritu. Eso es desde un punto de vista de viendo el zodiaco no como animal. Me decía mi instructor, el reverendo Rosas, me decía, más animal es el que le puso rueda de animales, decía. Dice, es Zoe, que es vida, diacos, rueda de la vida. Así nos decía, es que él era jarocho. Entonces, rueda de la vida. Dice, ¿quién empieza el ciclo? Pues la simiente espiritual, el sol, la semilla, en un signo que sea de calor, de fuego, para después llegar a una tierra en donde apenas se va a abrir el surco. Después viene la floración de Géminis para dar el fruto. Después queda la semilla. Por último se da la cosecha es de la materia. Entonces, ¿qué es una cosecha en una persona? Pues, ¿qué ha logrado? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué busca? ¿Cuál es su búsqueda en la vida? Cuando ya uno dice, pues es que ya no me satisface, pues quiero algo más de lo que he vivido, quiero algo más profundo, quiero respuestas más profundas, entonces se decide entrar hacia el mundo espiritual. Este camino es el cultivo de la cosecha, tiene que ver con la salud. ¿Qué tanto has cultivado tu salud? ¿Qué tanto has trabajado la materia? ¿Tienes casa, matrimonio, hijos, etcétera? Todo lo que tenga que ver, todo ese trabajo de la materia. Tienes salud sobre todo, porque viene el trabajo ya con el primer chakra, con Saturno. Y este trabajo sin en un lado, de acuerdo a la mitología egipcia, está el corazón de un ser humano y del otro está una pluma, la pluma de un ave. Entonces, ahí se da, ¿quién nos hace este juicio? Pues Saturno. Saturno nos dice, pues a ver qué tan preparado estás, a ver qué tan responsable eres de tu proceso, qué tan responsable eres de tus actos, qué tan responsable eres de tus sentimientos y sobre todo de tu salud. Entonces pasas el juicio, tienes que someterte a una muerte libremente consentida, donde mueres en un nivel
y renaces para observar otra proyección, otra visión de las cosas, otra visión de la vida. Y si, bueno, pues ya llegando a este nivel superior que corresponde al segundo grado, bueno, aquí no lo veríamos por grado. Entonces hay un momento en que ya tienes respuestas suficientes como para saber que entras a otra etapa donde tienes que renunciar a lo que ya tuviste, a lo que ya no te satisface, o por lo menos quieres avanzar más hacia un trabajo, más hacia los demás, hacia el mundo. Entonces viene la renuncia para después convertirte en un servidor del mundo. En un servidor del mundo donde pues vas, fíjense, este Acuario está opuesto al Sol, donde ya tu individualidad no va a pesar mucho, sino vas a estar para el grupo, para los demás. Y para que finalmente, si algún día llegas a ser un salvador del mundo. Este es un esquema un tanto más, digamos, espiritual de lo que es el mismo zodiaco. Y bueno, pues aquí les digo, es donde entra el inicio de las escuelas iniciáticas, preiniciáticas. Híjole, ya no avanza. Déjame ver si él cierra la última. De los equinoccios de compartir. Bueno, Francisco o Yolanda, no sé quién lo esté coordinando. Francisco. Sí, dime, Cecilio, ¿qué necesitas? No, de que ya terminé mi exposición. No sé si bien. haya preguntas, comentarios o alguien que quiera aportar algo. Sí, adelante, los que tengan alguna pregunta, alguna aportación. Cecilio ahorita tiene algunos minutos aún para contestárselas. Bueno, buenos días acá en Sonora. Cecilio, sobre la ubicación de la rueda de la fortuna, habías dicho que el sol y qué más era. Sol, luna. Sol, luna. Sol, luna y ascendente. Y depende de lo que busquen. Bueno, si es la rueda de la fortuna es el ascendente. Okay, si es, por ejemplo, o sea, ya depende. Ahí pueden entrar todos los planetas, pero la base es Sol, Luna, sumarle y restarle. Por ejemplo, si quieres ver la cuestión laboral, le restas a Saturno. Si quieres ver, por ejemplo, la cuestión de pareja, le restas Venus, pero en distancias angulares. Depende de qué busquen. ¿Y por qué se le dice a México ombligo de la luna? Pues eso quiere decir en náhuatl. Ok. Gracias. Mi apellido es náhuatl y, bueno, mis papás saben náhuatl, o sabían, bueno, mi papá ya no está, mi madre sí, pero él sabía náhuatl y me explicaban muchas cosas cuando estaba chico, pero es náhuatl, ombligo de la luna es náhuatl. Ahora, ¿por qué es ombligo de la luna? Pues hay que ver el sentido más profundo, ¿verdad? Porque ombligo de la luna. Gracias. Sí, de nada. Cecilio, tenemos aquí una pregunta en el chat. Sí. Donde Magali dice, ¿por qué hoy en día no coinciden las constelaciones con el signo? ¿A qué se debe este hecho? Sí, es buena pregunta. Ni yo mismo lo sé. Lo sabía, pero ya se me olvidó. Sí, ¿tú lo sabes, Francisco, de casualidad? Sí, más o menos cuando en la antigüedad primero se trabajó con las constelaciones y después mapearon las constelaciones con los signos. Pero las constelaciones, como todo el universo, se van moviendo. Entonces, por eso ya no coincide, no hay por el sistema, por lo que yo había mencionado de que se va yéndose atrás por los equinoccios, bueno, no por los equinoccios, sino por los cambios de era, cada 72 años se van moviendo las constelaciones. Entonces, es por eso. Y bueno, de ahí viene la astrología sideral, que es exactamente como están las constelaciones. Así es. Pero con el detalle de que en la astrología sideral, recortan las constelaciones. O sea, como habías mencionado, hay constelaciones muy grandes que se empalman con otras. Por ejemplo, Acuario está muy grande. Entonces, ellos en la astrología hindú lo recortan a 30 grados todo parejo. Entonces,
es más de lo mismo, ¿va? Todo se acomodó. Gracias. Sí, la astrología sideral se apoya en las constelaciones, pero pues es una astrología también más lunar, y nosotros nos apoyamos en el tropical, que es en base a los equinoccios. De ahí partimos, a partir del equinoccio. Es la gran diferencia con la astrología sideral. Sí, ¿alguien quería tomar la voz, la palabra? Adelante. Sí, una pregunta, Cecilio. Ahorita que dijeron por ejemplo, el de la salud, por así decir, dices que restáramos sol, luna y en este caso la casa de la salud. Pero ¿cómo restar? ¿Cómo sumar? No te entiendo ahí. Es que eso es en las partes arábigas. Pero bueno, eso no es el tema de esta charla. El tema es equinoccios y solsticios. Eso se dan en los cursos básicos o básico 2. Se dan todo eso, las partes arábigas. Son muchas, son cantidad de partes. Pero ya eso ya tendría que tomar un curso. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo me quedé con una duda. A mí en la escuela de Yamines siempre me dijeron que ya estábamos en la era del Acuarios. Yo apenas estoy en medio cineando, apenas en septiembre pasé a esa escuela. Y ahorita aquí me acaban yo entendí que dijeron que no era así, que faltaban 5 grados para que se pasara totalmente o se saliera totalmente de Piscis. Y luego comentaron que se tenía que multiplicar por 75 años, lo cual nos da 360. ¿Eso significa que todavía falta bastante tiempo para que salga de esta era de Piscis, en realidad? Son 72 años, sí, son 72. 72. 5 grados por 72. Entonces, se puede decir que se traslapan. Lo que pasa es que las constelaciones no están cortadas en bloque, como les decía, se interpenetran. O sea, interpretarse, todavía estamos en una parte de Piscis, pero ya Acuario ya está, también ya entró. Les comentaba que desde 1700 y tantos hay manifestaciones de Urano, planeta regente de Acuario, y de la misma vibración de Acuario. Ustedes lo ven con la revolución industrial, la revolución norteamericana o la guerra civil norteamericana y la revolución francesa. Son acontecimientos. ¿Por qué tienen importancia esto? Porque la revolución francesa, pues, ya no quieren al tirano, ya no quieren a la autoridad, digamos, tirana. Entonces, de alguna manera, buscan el consenso social. Por eso es muy importante la Revolución Francesa. Y ahí derivan, de alguna manera, o se apoyan constituciones. Por ejemplo, de México se apoya mucho en esos parámetros de esos postulados de la Revolución Francesa. Ok, entonces también por eso mismo también se ve o se nota que no se ha acabado de salir de la era de Piscis porque todavía hay mucha influencia de religión, en realidad. Claro. Si ustedes dicen, ya soy totalmente acuariano, no. Simplemente véanlo en la institución. ¿Cuántos gorditos no hay? Y dices que yo no como carne, yo no como, etcétera, etcétera, y hay mucho gordito, pues, dice, no, pues, ¿y de dónde? Y además, getuls que ya son nacidos ya de padres vegetarianos, yo digo, pues, ¿cómo puede ser? Estamos en Piscis todavía tenemos mucha influencia de Piscis, tenemos la cola de Piscis, y muchas, tanto también en creencias, en hábitos, o sea, no, todavía tiene que pasar. Ustedes observen, por ejemplo, cuando entró la era de Piscis, hasta cuándo terminó la era anterior. Es un parámetro también. Ustedes observen, el maestro Estrada lo referencia, la misma águila del Imperio Romano es la misma águila del Imperio Norteamericano. Eso lo dice el maestro Estrada. Y ahí comenta más cosas. O sea, son características muy semejantes. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿No, nadie? Todo estuvo perfecto, todos aprobaron. No, Isabel, adelante. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cada grado cuánto, bueno, más bien en tiempo, cuánto representa? Por ejemplo, esto que faltan 5 grados, ¿en tiempo cuánto es? A cada grado son 72 años, a nivel de precesión equinoccial. A nivel de precesión. Sí, acuérdense que acaba de pasar acabamos de terminar el primer grado del Acuarios, o sea, nada, de 35 grados al primer grado, pues imagínense, nos faltan 34 nada más, y pasamos al segundo grado y vean cómo nos fue para pasar de un grado a otro, lo que estamos viviendo
miren, cuando se pasa de un grado a otro, sí hay acontecimientos que influyen a nivel mundial. Entonces ahora nos tocó vivir la pandemia. Entonces cada grado tiene que haber algo notorio, algo relevante. Entonces apenas estamos entrando al segundo grado del Acuario. O sea que nos faltan todavía unos cuantos graditos para que pues, tengamos paciencia. Adelante, ¿alguien más? No, parece ser que ya no hay pues más. Pues parece que no, pues ahora sí que, pues por mi parte, pues es todo, fue un placer. Espero que les haya dejado algo. Adelante, Francisco. En el chat hay muchas felicitaciones. Fernando también te manda felicitar, dice que muy bonita clase. Yo por mi parte igual, estuvo excelente, un intercambio aquí entre el profesor y los alumnos que se ve que saben, pero bueno, a veces dudan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Cecilio, te felicito. Nuestra siguiente clase va a hablar sobre el tema de qué planeta es el más fuerte en la carta natal, o por así decirlo, qué planeta es el que más influye dentro de la carta natal. Va a estar a cargo de Miguel Antonio Arana. Pues los esperamos. Cecilio, gracias nuevamente, y sin más, pues que tengan una bonita tarde y muy buen provecho para los que están aquí en México a punto de... Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestro Cecilio, por compartir su conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Cecilio, te mando esas fotos a ratito a tu WhatsApp. Sí, muchas gracias de antemano, te lo agradezco. Okay. Nos vemos, hasta luego, ya vamos a terminar la transmisión. Hasta luego. Bye.